Bueno, Y yo estoy ocupando el audio en venta. primera pregunta. ¿En qué idioma hacemos esta presentación? ¿Quién aquí habla solamente inglés y no español? Who speaks only and no Spanish? Raise your hand. No. Okay. So, do all of you here speak Spanish? Okay. ¿La hacemos en español? ¿Le parece? Perfecto. Muy bien. Entonces, la conversación de hoy, que va a durar aproximadamente 15 minutos, vamos a dejar 5 minutos al final para preguntas y comentarios. Va a ser acerca de lo que es el mercado hispano, el mercado latino en Estados Unidos. Nuestra empresa Casa Demographics se enfoca en lo que es el mercado hispano dentro de Estados Unidos, en términos de conducir estudios, desarrollar estudios, hacer research en todo lo que es ese rubro. Entonces, uno de los principales temas que nosotros, nuestros clientes, marcas, investigadores, colegas, siempre tenemos el reto, es de cómo segmentar el mercado hispano, el mercado de los latinos en Estados Unidos. Es decir, que si un hispano habla mayormente español o habla mayormente inglés, la visión tradicional ha sido que son diferentes en términos de su comportamiento como consumidor. Entonces, esta charla, lo que voy a hablar hoy esencialmente es un poco a ir más a fondo, más allá de lo que es ese blanco y negro. Pura y simplemente porque hablas inglés, no quiere decir que hablas mayormente inglés, no quiere decir que no tienes un apegamiento fuerte a tus raíces hispanas, a tus raíces latinas. Y eres chileno y has vivido 20 años en Estados Unidos, o eres argentino, o eres peruano, o eres dominicano, o eres mexicano, no quiere decir que no necesariamente sigues apegado con tus tradiciones. Te sigue gustando el fútbol, te sigue gustando la comida chilena, te sigue gustando el choclo. Pura y simplemente no deja de ser uno para ser el otro. Una cosa no es mutuamente exclusiva con la otra. Entonces, un poco de perspectiva, primero de todo, lo que es el mercado hispano en Estados Unidos. Son 52 millones de habitantes. Se ha multiplicado la cantidad de la población hispana en Estados Unidos en los últimos 30 años. Es decir, son 5 veces lo que era en 1980. Es un mercado que en términos del Producto Interno Bruto es más o menos igual al Producto Interno Bruto de México, al Producto Interno Bruto de Canadá, y de Brasil está casi, se proyecta que para el año 2016-2018 va a sobrepasar a lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, la tasa también de crecimiento de la población hispana en Estados Unidos es mucho más alta de la tasa de crecimiento de cualquier otro grupo poblacional americano. Es decir, los anglosajones no están teniendo tantos hijos como nosotros los hispanos, no tienen flujo nuevo de población, igualmente los afroamericanos. Entonces, nuestra tasa de crecimiento en Estados Unidos es mucho mayor. Las proyecciones demuestran que para el año 2020 una quinta parte, o sea el 20% de la población americana va a ser hispana, va a ser de origen latino. Entonces eso ya es un porcentaje muy significativo. Es decir, que si tuviéramos esta sala, 1 de cada 5 personas que vieran a su alrededor serían hispanos, aún en Estados Unidos, aún si estén en, digamos, un lugar como Seattle, como Minneapolis, no un lugar típico. Si fuera el promedio, sería 1 de cada 5. Para el año 2050 sería 1 de cada 3 personas. Eso tiene un impacto muy fuerte en términos de lo que son las tendencias del consumidor, lo que son las tendencias de cómo las marcas tienen que aplicarse a lo que es el mercado americano. Evidentemente, por esa escala y porque estamos en el año 2014 y no en el año 1914, y que hay una tendencia mucho más grande hacia la globalización y todo lo demás, la forma en la cual Estados Unidos también asimila a un grupo nuevo de población
es muy diferente. Es decir, hace 100 años, hace 150 años, la visión en Estados Unidos era que un grupo minoritario de población, como por ejemplo lo fueron las grandes inmigraciones de italianos, de irlandeses, de gente del este de Europa, muchos de ellos judíos, muchos de ellos de Polonia, muchos de ellos de Rusia, era que estas personas se iban a asimilar a la cultura americana, esencialmente al ser un grupo relativamente pequeño, pues pura y simplemente se olvidaban un poquito de lo que era su origen y decían, bueno, estamos aquí, estamos aprendiendo inglés, vamos a escuelas donde solamente se enseña inglés, la mayoría de nuestros amigos, nuestra mayoría de la gente con quien interactuamos habla solamente inglés, pues nos convertimos mayormente culturalmente en americanos y olvidamos nuestros orígenes de nuestros países. Eso ya no es así, eso no es así con los hispanos, más que nada por la escala, es decir, tenemos cierta cantidad de población. Estamos en otra era en la cual también tenemos gran cantidad de medios dentro de Estados Unidos, tenemos dos y ahora va a haber una tercera red nacional de televisión en español. Tenemos canales en televisión por cable, alrededor de unos 8 o 10 que son netamente en español. Y pura y simplemente la escala también. Hay ciudades como por ejemplo Miami, como Los Ángeles, Nueva York, donde la población hispana, no importa de qué origen sea, es muy por encima del 30% de la población. Por ejemplo, en la ciudad de Miami, que quizás algunos de ustedes han estado, han frecuentado, la población hispana es 55-60% de la población. Es decir, es una mayoría. Entonces, por lo tanto, en un núcleo local, esa población pues tiene un dominio sobre lo que son los medios, lo que son incluso la política, incluso lo que es la forma en que las compañías van a lo que es el consumidor. ¿Cuál es uno de los principales retos que nosotros como investigadores en Estados Unidos, en términos del mercado hispano, tenemos? Es que la visión que tiene el típico investigador americano es que hay básicamente 3 tipos de consumidor americano. Uno es el no aculturado, el que recién llegó y que no habla mucho inglés, el que pura y simplemente se apega todavía a sus tradiciones. Luego hay como una especie de consumidor transicionario, que es el bicultural, el que ha aprendido inglés, el que ya entiende un poco más de la cultura americana, a lo mejor ve 1 o 2 partidos de fútbol americano unas cuantas veces al año, y sus hijos también van a la escuela, mayormente tienen amigos americanos, entienden un poquito más, están un poquito más integrados, siguen todavía como entre una y la otra. Y luego esas personas van eventualmente a transicionar a lo que es un... Bueno, aquí lo tienen en inglés. O sea, ya hablé hablado de la primera. El no acultural, el bicultural, que es como la persona que más o menos se defiende bien en ambas culturas. La tercera es la persona que ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos o que nació en Estados Unidos, pero es de origen hispano y prefiere hablar inglés, tiene más tendencia a temas que tienen que ver con la cultura americana, o sea, ya no tiene tanta conexión con su país de origen, con su cultura de origen. Esto es una gráfica que representa lo que es la visión tradicional de lo que es la investigación de hispanos en Estados Unidos. Tienes los no aculturados, es decir, los que llegaron hace poco, que son los latinos, prefieren español, mayormente se conectan con lo que son sus temas de su país de origen, o sea, probablemente llevan menos de 10 años en Estados Unidos. Luego pasan por un periodo lo que se llama bicultural, que es acá donde
donde un círculo se sobrepone sobre el otro. Y luego pasan a lo que se llama un periodo completamente aculturado, que es que principalmente hablan inglés, tienen más influencia sobre la cultura americana, a lo mejor su familia aún todavía habla español, pero ellos personalmente más se identifican con lo que son los temas de la cultura americana. Esa es la visión tradicional, es decir, esa visión de lo que es el research sigue siendo así hoy por hoy, en el 2014, y empezó así en el 1980, 80 y pico, es decir, no ha evolucionado. La visión nuestra es que esencialmente este modelo está relativamente obsoleto, es decir, que el proceso de adaptación hacia una nueva cultura no es uno a costa del otro, es decir, una persona pura y simplemente porque aprende a hablar inglés muy bien o porque tiene un entendimiento total de la cultura americana, porque tiene muchos amigos americanos, le gusta ciertas cosas de la comida americana, le gusta ciertas cosas en términos de la música, en términos de lo que son hábitos profesionales, es decir, se involucra muy fuertemente en lo que es la cultura americana, no quiere decir que abandona lo que son sus orígenes de su país de origen, es decir, que si es chileno, no abandona la forma, los hábitos, los gustos de comida, no abandona lo que son los gustos en términos de moda, no necesariamente abandona lo que son los gustos en términos de deporte, no abandona lo que son todas esas cosas. Entonces, esencialmente, pensamos que es un modelo obsoleto. Ejemplos de eso, por ejemplo, Walmart es una de las principales retailers a nivel mundial. Ellos tienen tiendas en Estados Unidos que están en áreas, en barrios, en municipios que son mayormente hispanos. En esos barrios mayormente hispanos, ellos tienen tanto, por ejemplo, suplen lo que son frijoles, lo que que se llaman habichuelas en algunos países, que son cosas de alto consumo, por ejemplo en México, lo que son en el Caribe y lo que son en Venezuela, en Colombia. Suplen esos bienes y a la vez también suplen, por ejemplo, lo que eso es mermelada de uva, que es una cosa que es muy utilizada por los americanos para lo que es un sándwich muy tradicional para los niños, que es el peanut butter and jelly sandwich. Eso es un poco de ejemplo de que los hispanos en el fondo no se van con una cultura ni la otra, sino que esencialmente adoptan las dos. 2 de cada 5 latinos, hombres en Estados Unidos, ven o vieron en el año 2010 tanto la final del Mundial de Fútbol, que fue en Sudáfrica, del Mundial de Fútbol Soccer, y también vieron la final del Super Bowl, que es esencialmente el campeonato de fútbol americano que se juega normalmente en Estados Unidos. O sea que en el fondo no es que es una cosa o la otra, sino básicamente las dos. Igualmente, por ejemplo, los pimientos, que son muy populares entre los mexicanos, que es una gran parte de la población hispana en Estados Unidos, los latinos. 54% de los hispanos en Estados Unidos comen pimientos y 53% de los hispanos en Estados Unidos comen lo que son pickles, lo que son pepinos. Pepinos esencialmente es una cosa que típico ciudadano americano en lo que lo consume son en hamburguesas. O sea que si comes hamburguesas, comes pepinos. Básicamente es una ración, o sea, equivalente. Es decir, los que comen tacos, los que comen burritos, los mexicanos que comen este tipo de productos no dejan de también consumir hamburguesas en igual tasa. Igualmente pasa, por ejemplo, en fiestas, por ejemplo, Semana Santa, que es una fiesta altamente de tradición hispana, no tan de tradición americana. Igualmente el 4 de julio hay una tasa más o menos racional, o sea, proporcional en términos de las personas que celebran tanto Semana Santa, que es una tradición más bien de la población hispana latina, especialmente las personas que tienen cierto vínculo religioso, y el 4 de julio, que es una fiesta nacional americana.
Entonces, nuestra visión de lo que es, en el fondo, el modelo que debería ser más prevalente en términos de la investigación en los Estados Unidos relativo a los latinos, relativo a los hispanos, es que en el fondo los círculos, como ven acá en la gráfica, están mucho más cerca. Es decir, la persona tiende a no ser ni no aculturado ni completamente aculturado, sino ser más bien bicultural, es decir, conservar sus tradiciones hispanas, las tradiciones, el idioma, los hábitos de su país de origen, pero a la vez adquirir lo que es el idioma americano, el entendimiento de lo que son la cultura americana, tiene amigos americanos y todo ese tipo de asunto que va con eso. Hay unos cuantos mitos que van en términos de lo que es el modelo tradicional de la aculturación. El primero esencialmente es que idioma y cultura son la misma cosa. O sea, el típico investigador americano asume que porque hablas mayormente inglés o hablas inglés bien, ya eres aculturado. No necesariamente, puedes hablar los dos idiomas bien. Puedes tener un entendimiento perfecto de lo que es el inglés y el español y seguir siendo bicultural o seguir siendo más bien no aculturado, es decir, que tus tradiciones en términos de tu trabajo, la mayoría de tus amigos son hispanos. Una cosa no tiene que ver con la otra. La otra mito, por ejemplo, es que los latinos, los hispanos que son bilingües, no ven televisión en español. No es cierto. Por varias razones. Número uno es que los canales en español dan una afinidad, dan una conexión mucho más profunda con lo que es la cultura de las personas. Muchas veces tienen contenido que es mucho más relevante, por ejemplo, en términos de deportes. Un canal normal americano no va a tener fútbol internacional o del país de origen, sea de México, sea de Chile, sea de Argentina, como lo tendrá un canal americano, como lo tendrá un canal hispano, perdón, o fútbol europeo. Igualmente no tendrá información, no tendrá programas de cocina que tienden a ver con la cocina hispana, la cocina latina. Otro mito es que a la larga que tienen los investigadores americanos, incluso muchas personas que son investigadores en Estados Unidos de origen hispano, es que a la larga el consumidor hispano va a convertirse en aculturado y por lo tanto ya no se va a necesitar una campaña específica para el mercado hispano, sino que vas a poder utilizar la campaña para el mercado general, es decir, para los anglosajones, para los afroamericanos, para los asiáticos, y igualmente para el mercado hispano y el mercado latino. Eso no es la realidad, porque tienen una conexión mucho más directa para el mercado hispano cuando tienes una conversación en español y cuando tienes una conversación que es relevante de un punto de vista personal. Otro mito también es que el uso de tecnología, por ejemplo, la tecnología móvil, los smartphones, lo que es el online, es más baja entre los hispanos. Muchas veces la asunción que el inmigrante es de más bajos recursos, de un nivel educacional más bajo, y no tiene acceso a las tecnologías de este tipo. No es verdad. Es decir, en Estados Unidos, igualmente que acá, igualmente que en América Latina, la penetración móvil, la penetración online ha sido bastante alta a nivel, o sea, independientemente del nivel educacional, nivel de ingreso. Y más allá de eso, aún, por ejemplo, hay muchas más personas de origen hispanos que ven videos, que ven contenido de términos mediáticos a través de sus teléfonos móviles, que son de origen hispano, que lo que los ven en términos de personas de origen anglosajón o de otras minorías. Vamos a terminar ahora, nos queda solamente un minuto para hacer el resumen. Los principales factores, ya más o menos lo hemos hablado, es decir, los hispanos, los latinos, hoy por hoy tienen medios que hablan español, que se comunican en ellos. Esas cosas les facilitan el mantenerse conectados a su cultura original. Igualmente, sigue habiendo una entrada
de población, nueva inmigración, sigue habiendo una tasa más alta de nacimiento en términos de procreación de la población hispana versus otra población. Y por último también hay mucho, digamos, concentración. Es decir, los hispanos tienden a vivir en comunidades que son mayormente hispanas. Ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, hoy por hoy Chicago, Atlanta, ya son núcleos también, Washington, Filadelfia incluso. Muchas ciudades que antes no eran núcleos hispanos ya lo son. Y al tener una masa proporcional grande, los hispanos en esas comunidades muchas veces no necesitan aculturarse a la cultura americana. Es decir, pueden en cierto modo conseguir empleo en el cual a lo mejor necesitan solamente hablar español o un nivel básico de inglés y mucho español les va bien. Nuestra conclusión es que hay que desarrollar un nuevo modelo, es decir, un modelo de aculturación para la investigación de hispanos, de latinos en Estados Unidos, que es un poco más, digamos, más a fondo. Hoy por hoy hay muchos más hispanos latinos que son biculturales, es decir, que tienen un dominio de ambas culturas. Y el modelo actual de la investigación, en el fondo, no contabiliza para eso. Es decir, como quiera que sea, con el tiempo, de una generación en otra, las personas van a culturarse un poco más, es natural. Es decir, si tú eres un nieto de una persona que emigró, evidentemente eres menos, tienes menos conexión a tu país de origen que lo que tuvo tu abuelo. Pero nuestro modelo es que mientras la persona que emigró no necesariamente va a abandonar su origen cultural, o sea, su background.